Bienvenidos a nuestro capítulo 24 de Psychomanagement, continua innovación, crecimiento, control y optimización. En Psychomanagement todo el tiempo estamos buscando cómo completar teorías de la administración y dentro de eso hemos hablado siempre de PCIs. PCIs quiere decir puntos críticos de inflexión y eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy. Cómo potenciar el foco que hablamos en el capítulo anterior en la ejecución sin distraernos que sea un CKG. Y vamos a tocar siempre los mismos tres componentes de la organización. La estrategia, donde en la estrategia trabajábamos las 5 estructuras, los CKGs estratégicos. La táctica, donde prácticamente nos tenemos que aterrizar los planes que sean medibles, que estén súper enfocados a generar un CKG, que tengan tiempo limitado y que sean máximo 3 tácticas por un directivo en una organización al año. Y la tercera, la ejecución. Y la ejecución siempre vamos a estar controlando las cargas laborales para que las labores y las metas sean más cumplibles. Y son los PCIs, los ODR, los TPCs y todo aquello que explicamos en el capítulo de Lean Structure, cómo alineamos, cuáles son los espacios de sistemas de alineación y cuáles son los proyectos donde involucramos a nuestro equipo de trabajo. Entonces, cuando estamos describiendo ese cargo, traemos todos sus conceptos. Y si nos damos cuenta, lo que en el capítulo pasado hablábamos de cargo 1, cargo 2, cargo 3, cargo 4, es porque le damos una cantidad de obligaciones que finalmente terminan siendo OAR. Y son otras actividades repetitivas donde evaluamos una cantidad, una repetición y unos tiempos, y eso nos va a traer unos insumos. También allí escribimos los TPCs, que son las tareas periódicas de control, y son todos esos checklists de control, de auditoría que deberíamos estar haciendo para que las cosas sí se estén cumpliendo. Y normalmente eso va para cargos de coordinación y de supervisión. Pero también en los proyectos le ponemos tiempo y qué es lo que esperamos de aporte de cada uno, los espacios de alineación donde se deben conectar con los otros equipos y en lo que vamos a profundizar hoy, los PCIs. Son actividades repetitivas. Son donde está concentrado la carga laboral de un cargo. Y cuando vemos el diseño de uno de los cargos, por ejemplo, nos damos cuenta en la gráfica que estamos proyectando que esa franja naranja en los cargos operativos es donde está concentrado su tiempo de gestión. Mientras que en un cargo como de coordinación, esa franja naranja puede ser la mitad. Entonces, en el cargo totalmente operativo es pura franja naranja y en el cargo de coordinación baja, pero sigue siendo muy importante controlar esas cargas. Esos PCIs, que son puntos críticos de inflexión y se llaman puntos críticos de inflexión porque sencillamente vamos a tener unas bandas, un límite superior, un límite inferior, donde vamos a estar controlando que las personas no estén reventadas. Pero esos PCIs es lo que nos permite darle la calidad de vida a nuestro colaborador, pero además garantizar que los objetivos se cumplan porque las personas no están reventadas. Pero tampoco estamos botando plata sin que tenga cargas suficientes dentro de lo que necesitamos como organización. Porque recuerden que siempre estamos buscando cómo generar nuevas capacidades. Y el controlar esta carga es lo que nos va a permitir ganar esas nuevas capacidades. Pero vamos a hablar algo de puntos críticos de inflexión. Y algo muy importante. Hay 2 tipologías de esos puntos críticos de inflexión. Y son los autónomos y son los dependientes. Algo que pasa en ambos. No son metas por cumplir. No, esto no son, es que tengo que lograr tal facturación, es que tengo que lograr tal EBITDA, es que tengo que lograr el proyecto X en X tiempo. No, esto no son metas por cumplir. Esto es cuántas veces se repite una actividad. Y tanto el autónomo como el dependiente está lo mismo. Lo segundo es si tienen volumen esperado. Es decir, yo sí espero, para poder medir la carga laboral, cuántas veces espero que se haga esa actividad. Y entonces ahí uno diría, ay, pero entonces es una meta. No es una meta, es un valor esperado que me va a medir una carga laboral y que si seguramente pasa eso, pues vamos a estar cumpliendo los objetivos. La tercera es, está concentrado en los cargos operativos. Si yo tengo cargos directivos llenos de PCIs, estoy botando plata. Porque al final, entre más repetitiva sea la tarea, incluso la vamos a poder automatizar. Entonces, siempre tenemos que estar viendo es cómo generamos valor con las actividades que hacemos. Y normalmente los cargos operativos están concentrados los PCIs. Pero aquí vienen las diferencias. En los autónomos dependen, como su nombre lo dice, de sí mismos.
Es decir, yo no dependo de nadie para ejecutar un PCI autónomo. Mientras que en los dependientes depende de los sucesos del mercado, de los sucesos de la organización, de los sucesos del entorno, y me trae unas actividades como rebote que yo tengo que atender. Esa es la diferencia grande entre PCI autónomo y PCI dependiente. Pero normalmente los autónomos, como precisamente dependen de nosotros mismos y precisamente es casi que están dirigidos a generar valor, esos autónomos generan mucha más incomodidad al ejecutarlo. Y precisamente por eso es que nos acomodamos y cumplimos con los dependientes y no cumplimos con los autónomos. Porque los dependientes son más cómodos. Finalmente son actividades que tengo que hacer y es porque alguien más me la está solicitando y ya tengo mecanizado cómo hacerlo. Entonces no tengo cómo mejorar, sino que ya lo tengo mecanizado. Esos son los dependientes. Entonces reitero, son dos grandes diferencias. Uno, dependen de mí mismo los autónomos, y dos, genera mayor incomodidad. Esos son los autónomos. Veamos esto en ejemplos para que lo podamos palpar. Y voy a dar 5 ejemplos. Primer ejemplo, un vendedor. Un vendedor y pongo 2 PCIs. Un contacto inteligente de prospectos claves. Y el otro, atender un lead que me viene de marketing. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuál es el autónomo y cuál es el dependiente? Clarísimo. El autónomo es el contacto independiente que tengo que salir a buscar, que tengo que tener un mecanismo de cómo hablarle, que tengo que salir a buscar en las diferentes redes o en los diferentes gremios a ver quién es la persona de contacto. Ahí tengo que hacer mucho más trabajo a un lead que ya me trajo calificado marketing. Entonces, el dependiente es el lead, el independiente es la búsqueda de ese contacto clave. Voy a pasar a otra área totalmente diferente, cartera. En cartera 2 leads. 1, contabilizar recaudo. 2, llamadas para hacer los cobros. ¿Cuál es más cómodo? Pues contabilizar. Sencillamente voy y miro el banco y ahí me dice toda la información, contabilizo, y eso es una actividad diaria si yo trabajo en cartera, pero en cambio lo que me genera desgastes es estar buscando a quién me tiene que pagar, hacer acuerdos de pago. Eso es mucho más desgastante, pero depende de mí. El otro depende del cliente. Entonces, llamadas de cobro es un PCI autónomo, contabilizar recaudo es un PCI dependiente. Otro ejemplo, un desarrollador de mejora continua dentro de la organización. Tiene 2 PCIs. 1, atención de PQRs, y otro, echar código de automatización de tareas. Es claro que la atención de PQR es dependiente y el código de automatización de tareas es independiente. Pero cuando tengo que echar código de automatización de tareas, hasta tengo que evaluar el ROI, si esto sí me va a economizar en tiempo, cómo se le va a volver en la compañía para poder vender el proyecto. Mientras que la atención de PQR simplemente reaccionar a lo que me llegó. 4. Ingeniero de servicio. Tiene que hacer una creación de battle cards, que eso no es otra cosa que unas herramientas de preventa, donde voy y grabo unas herramientas claves para que en 1 o 3 minutos el cliente tenga respuestas inmediatas. O la otra es una solución de un cliente que me está pidiendo un PQR. ¿Cuál termina siendo más cómoda? La solución de PQR, porque ya lo tengo mecanizado. Mientras que la creación de las battle cards, sí tengo que salir a crear, pensar, mirar, repetir. Es más incómodo esa creación de battle cards. Entonces casi que yo ahí estoy haciendo una labor de preventa y una labor de postventa. Tienen diferentes PCIs, pero están en un mismo cargo. Y escojo siempre es la fácil, la cómoda. Y la última, un auxiliar contable. Un auxiliar contable, un PCI es contabilizar gastos y otro es las llamadas para conseguir certificados de retefuente. Hay países que se necesitan tener todos los certificados documentados para unos temas tributarios y conseguir esos certificados es un desgaste y es muy incómodo hacerlo, mientras que la contabilización del gasto sencillamente es ver lo que reportaron una factura y la contabilizo. Aquí lo que estamos viendo es que lo que más valor genera muchas veces es lo que más incómodo es de hacer. Y cuando no cumplimos muchas veces los objetivos es porque no gestionamos esos PCIs autónomos de manera independiente. Entonces, si conectamos esto con los capítulos anteriores, que siempre nos encanta traer esas conexiones, cuando ya tenemos la magia de el foco en la estrategia, si ya enfoco la táctica y ya logro cómo enfocar la ejecución, finalmente estoy midiendo esto permanentemente y al nivel táctico estoy desarrollando competencias, mejoro procesos y después termino con ese PDM cycle automatizando, renunciando, optimizando y siempre manejando la matriz de Darcy.
Y esto es lo que nos logra hacer una compañía absolutamente competitiva y de constante evolución en la organización. Muchas gracias, no se pierdan el próximo capítulo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Con eso te avisaremos cada vez que tengamos un capítulo. No te lo pierdas.